Y ya está con nosotros el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. ¿Cómo está? Muy bien, ministro. Ustedes ¿Cómo está, ministro? madrugan todos los días, ¿no? Sí, pero podría ser peor. José Mardones madruga más que nosotros. Despertador un poquito antes de las 6 de la mañana es como todo Chile, básicamente, ¿o no? No. Todavía no. ¿A qué hora se despierta Carlos Montes? Normalmente, Sí. tipo 7. Tipo 7. Es una buena hora. Pero de que trabaja, ministro. Sí, trabajo. Y tenemos cosas que hablar, por ejemplo, el plan de emergencia habitacional y una nueva, digamos, pata a esta estrategia y a este camino que toma el gobierno, que se compromete además con terminar con la crisis de vivienda que tenemos en nuestro país. ¿Qué es lo último en torno a esta estrategia urbano-habitacional desarrollada por el Ministerio? Antes de eso, quiero aclarar de que no pensamos terminar. El presidente Boric en su programa dijo solamente 260 lo que podemos lograr. Claro, perdón, de las esa meta 650.000 del déficit. Esto es un desafío de 2, 3 gobiernos por lo menos. El problema es avanzar, detener el proceso de crecimiento del déficit y a su vez ir generando condiciones para un camino de acceso a la vivienda distinto o más completo o más amplio. Y en eso es lo que estamos, por lo menos son 7 aspectos que buscan modificar el camino. Por eso estamos planificando, o sea, aquí no es solo reaccionar frente a una demanda, sino que tener un horizonte. A los alemanes planifican a 60 años esto, nosotros no teníamos ni siquiera planificación al año, ese es un problema. Estamos también tratando de incorporar la vivienda industrializada, estamos también trabajando con los comités y con la organización para que sea un cogestor del proceso y no un cliente del sistema. En fin, son un conjunto de otros aspectos en que estamos modificando, especialmente el banco de suelo, que es clave, porque la variable más determinante del problema del déficit es el suelo. Es donde construir. Entonces, la meta presidencial de entregar 260.000 viviendas, ¿cómo va? Porque tienen un balance a julio del 2024. Veo que prácticamente la mitad de esa meta ya son viviendas terminadas. Terminadas y entregadas a la familia. Y entregadas. Muchas veces llevan estadísticas los subsidios entregados. Nosotros no estamos con los subsidios entregados, estamos con las viviendas entregadas. Con las viviendas, eso es un 50% de la meta, ¿cierto? 50%. Y entonces, según este ritmo, ¿el gobierno va a poder cumplir con...? Nuestra estimación es que vamos a poder hacerlo. No es fácil, porque aparecen distintos tipos. O sea, basta que en un proyecto grande aparezcan vestigios que sean considerados por el Consejo Monumento Nacional de Interés y nos obligan a hacer 100 hoyitos buscando por todos lados y gastar una gran cantidad de tiempo. También hemos tenido dificultades, especialmente con las eléctricas, con Enel, que de repente se demoran algunas 8 o 10 meses en ir a conectar el proyecto con el empalme, efectivamente. Lo que es de un costo para la familia inmenso, para las empresas inmenso, y se paga por esto y no se paga poco, solamente por ir a hacer la conexión. Son cuestiones que estamos discutiendo permanentemente, viendo, incluso hay una modificación legal, en fin, hay distintas cosas para imponer ritmos distintos y que no... Además hay problemas también en nuestro trámite, en nuestra forma de hacer las cosas que lo hemos ido acortando. Ayer aprobamos en general un proyecto en el Senado, que ya está terminando, que lo que busca es acortar los tiempos en las direcciones de obras municipales, en todo. Estamos tratando de que esto avance a otro ritmo. Nosotros creemos que vamos a cumplir la meta. Ahora, en materia de vivienda, la vivienda siempre se ha posicionado de alguna manera como el máximo anhelo de la ciudadano en familia. Tener una vivienda donde eventualmente esa familia pueda guarecerse, pueda vivir, pueda pasar la noche, tener una casa, es básicamente, sigue siendo de acuerdo a las encuestas que se ven y todo eso, ministro, ¿sigue siendo la primera prioridad tener una casa propia? Es muy claro para las familias, cuando uno ve a las familias sin vivienda y llevan 10 años, 20 años. Ayer entregamos vivienda en Viña del Mar, 62 viviendas de familias que llevaban 24 años postulando. Una vivienda muy bonita, muy bien ubicada y todo. Bueno, es muy importante. En las encuestas no aparece así, aparece la educación, salud, seguridad, claro, empleo muy por encima. A eso me refería. Pero desde el punto de vista de la familia nosotros estamos con un déficit muy alto, o sea, 650.000 familias que no tienen vivienda. Es alto, pero es similar al que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2,5 de familias sin vivienda. Fue parte del debate de anoche, ¿no? Fue parte del debate en que se ubica el tema de la vivienda como un tema... ¿Ah?
del housing. El housing, sí. Se ubica como uno de los temas que a ellos los determina también y los obliga a demostrar una cierta forma de entender la sociedad. Lo importante es preguntarse por qué se provoca este déficit en el periodo que Chile más creció. Porque este periodo que Chile más ha crecido, estoy hablando del 90 en adelante, tuvimos un crecimiento. En el per cápita de 5 a 25 mil dólares per cápita es un crecimiento muy fuerte. Pocos países viven en un periodo tan corto un crecimiento así, y a pesar de eso se produjo. Y la concertación, digamos, estuvo a cargo de gran parte de esos 30 años. Por cierto. ¿Por qué cree que perdieron de vista la urgencia de construir Es bien que vivienda social? yo creo que no fue la pérdida de vista de la urgencia, sino que no se vio con toda la precisión que hay dos factores determinantes. El mercado del suelo, que pasó de ser algo así como el 10% del costo de la vivienda a cerca del 40% del costo de la vivienda. O sea, pegó un salto inmenso y eso limita los espacios, pero también los recursos para poder hacerlo. Quizás nos faltó ir actualizando la política en las grandes ciudades, porque el déficit nació en Santiago, Valparaíso y Concepción, donde el tema del suelo es mayor. No porque no haya suelo, es por el costo del suelo, que es muy alto. Y no hay ninguna regulación en Chile significativa. O sea, vamos a Colombia, vamos a Brasil. Ellos tienen una norma que todo loteo tiene que dejar un 25% para vivienda pública. Eso lo tienen países del continente. En Andalucía lo que yo conocí en su momento era el 65% para asegurar integración social y para asegurar que realmente la sociedad tiene una alternativa que va marchando al ritmo que van creciendo las familias. Nosotros eso no lo tenemos, por eso que pensamos que este gobierno va a terminar con un proyecto de ley de suelo cuanto antes para que haya una manera de entender que Michelle Bachelet, la presidenta Michelle Bachelet, planteó que fuera un 5% de integración en cada uno de los loteos y generó un debate incluso dentro de la propia concertación, o sea, muy fuerte. O sea, de que los proyectos inmobiliarios privados dejaran un porcentaje para vivienda de integración social. O sea, que haya una manera de y se ve como expropiatorio casi. Sí, pero esto es una manera de entender ciudades integradas, es parte, no es solo rentar con el crecimiento del suelo, del valor del suelo, que hoy día es muy... Mira, digo otra cosa, ¿por qué el suelo está subiendo tanto? Entre otras cosas, porque el mercado de capitales, el suelo es un componente muy importante. Antes eran acciones y bonos, hoy día el suelo, en el mundo entero, y los chinos andan comprando por internet suelo. Y a veces nosotros tenemos en parcelaciones. ¿Cuántas parcelaciones tiene Chile? ¿Cuántas parcelas? Tiene 350.000. Entonces uno podría decir a lo mejor son 100.000 de chilenos. Pero Carlos, aquí hay otros factores que están interviniendo en el mercado del suelo que antes no existían. Que antes no existían. Déjeme preguntarle, usted dice, el gobierno va a terminar con un proyecto de ley de suelo, de banco de suelo. Así es. ¿Qué va a contemplar eso? Bueno, porque mucho del suelo también, perdóneme que le meta este elemento, es del Estado, de instituciones del Estado, que son terrenos extensos, que están ahí, que podrían ser, digamos... Para construcción de vivienda social. Efectivamente, una novedad del actual gobierno que no se había hecho hasta ahora, que le dice a todos los servicios públicos, a todas las entidades públicas, todo aquel terreno que sea posible de usar para vivienda social, entréguelo. ¿Cuál es el criterio anterior? Hasta el Ministerio de Bienes Nacionales lo obligaban a venderle al Ministerio de la Vivienda, con lo cual era un costo adicional también, porque el valor del suelo iba cambiando. Entonces, ahora, una parte importante del suelo que hemos ocupado en el proyecto ahora proviene de instituciones públicas. Hay instituciones públicas que han sido muy difíciles. ¿Ejército? Por ejemplo, la Fuerza Armada. Hemos obtenido algunos. La diferencia del gobierno inmediatamente anterior, ellos nos pasaron la lista a todos los que trataron de pedir a la Fuerza Armada para que entregaran, y yo partí con eso, nos entregaron amigos de... porque no habían podido. Del gobierno anterior, del presidente Piñera. Del gobierno del presidente Piñera. Nosotros no hemos podido hacerlo al ritmo que hubiéramos querido, sobre todo en algunas regiones. O sea, Tarapacá y Antofagasta, tener problemas de suelo ya no es razonable, porque, o sea, ya el problema el Estado también tiene, pero los mejor ubicados, mejores condiciones no los tiene el Estado, los tienen la Fuerza Armada en general. Bueno, Ferrocarril es otra institución que entiende el terreno como un negocio, pero tiene los terrenos votados a lo largo del país, votados. Los tiene votados a la orilla del mar. En Arauco uno ve, todos los que eran las antiguas redes, están votados esos terrenos, entonces están tomados incluso. ¿Y si el gobierno no puede intervenir sobre F? ¿Quién lo hace? ¿Quién? Ellos, es que lo que se plantea ahí que ellos en su contabilidad no pueden disminuir pasivo, entonces nosotros le planteamos distintas fórmulas. ¿Por ley? ¿Hay una ley? Sí, pero tienen distintas fórmulas de hacerlo. En ese sentido yo creo que Codelco ha tenido una mejor disposición, Banco del Estado ha tenido disposición, que también tiene el mismo problema. Y siempre, cada vez que yo puedo le digo, tienen que ayudar y tienen que asumirlo. El ministro Montes le ha mandado el recado a Enel y a F.
esta mañana. La otra vez le mandó el recado a Chilquinta. Está bien, po. Oiga, ministro. A Chilquinta la repetiría y a CGE también. A CGE, perdón, fue a CGE o a Chilquinta. No, sí, también bueno, Chilquinta, mismo, pero bueno, me ya. equivoqué en algo que dije la otra vez, pero no importa. Ya Sí, pasó, se arregló y ya, está bien. Que era como que no habían ido a una reunión de Exactamente. coordinación y había sido un problema en la convocatoria. Sí, sí, y sí, bueno, sí. eso también dio pie a que pudieran colaborar de mejor manera. Estamos con el ministro de Vivienda, Carlos Monte. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas más, pero a propósito de vivienda, más de 860 casas se quemaron en el mega incendio de febrero en Viña. Y entendemos que, no sé si 0, 1, 2 o mucho, 3 casas han sido entregadas. Los vecinos y las organizaciones ahí vecinales hablan de negligencia, poca empatía. Incluso las alcaldesas de las comunas más afectadas, que son del gobierno, que son oficialistas, dicen que no se ha avanzado lo suficiente. Mire, si usted me pregunta si yo creo que hemos avanzado al ritmo que se debe, yo digo que no. Pero en segundo lugar, si usted me pregunta, ¿es fácil avanzar? No es fácil. Aquí tenemos distintos problemas. Las viviendas afectadas, las que nosotros vamos a reconstruir, son alrededor de 4.000, o sea, porque hay distintas maneras, por no entrar en el detalle de cómo se evalúan. Nosotros tenemos algunos proyectos fuera de la zona de reconstrucción, que ahí van a ir muchas personas que estaban en campamento o que están en zonas de riesgo, y eso está en proceso hoy día de licitación. Siempre es complicado porque hay que ver los terrenos, hay que licitar a las empresas. Hemos licitado y ya se han presentado valores muy altos y hemos tenido que dejarla a no hacerla. Dentro de la zona de reconstrucción, el campamento Manuel Busto, después de esto lleva 40 años, 35 años ese campamento, o sea, lograr resolver problemas, incluso falta aprobar una ley, que fue justamente la que ayer discutimos en el Senado, para determinar el problema del linde, porque los del linde son un problema legal. Siempre que dijimos, incluso al comenzar el primer presupuesto que discutió este gobierno, que era, dado que hay colusión de normas, necesitamos que haya algún procedimiento para resolver la colusión de normas, y por eso propusimos al Parlamento que hubiera un par de ministros y la dirección de presupuesto que pudiera resolver en cada caso la forma de resolver esta colisión, porque a veces son cuestiones que duran. No Ya, fue pero aprobado, no fue aceptado ni fue aprobado. Esto se ha generado mucho ánimo porque siempre hay normas que no son consistentes. Ya, pero bueno, la pregunta pero eso es, se nos ocurre en otros lados. ¿Cuántas hemos entregado, construidas? Sí. Entre subsidio y todo llevamos como 231, que es muy bajo. Pero ya va a ver usted cómo vamos a ir avanzando. 231 casas en que la gente ya tiene la llave, está habitándola. O sea, hay distintas situaciones. En algunos casos lo que pasa es que, ¿qué ha ocurrido? Que hay una cosa que se llama autoconstrucción. Hay una norma para la autoconstrucción y hay un tipo de contratos para analizar cada autoconstrucción, si está bien hecha o no, para poder regularizarla. Entonces tiene que haber un arquitecto, un equipo de arquitectos que dice, esto está bien. Esto es fundamental porque si no la vivienda es como si no existiera para efectos de venderla. Pero se pueden tomar decisiones administrativas que tiene el gobierno central, como eventualmente decretos o estados de excepción con los que se pueda de alguna manera acelerar el tema de los trámites administrativos, en los algunos permisos. aspectos sí, pero en otros no. La zona de catástrofe nos permite saltarnos algunas. Estamos con un problema, las redes, en varios casos, las redes de agua servida se rompieron, porque se quemaron, ¿no? Entre medio. Y eso hay que reconstruirla. Hacer una licitación. Sí, probablemente la licitación. reconstrucción más lenta de una emergencia significativa que hemos visto en el último tiempo. No, eso no es efectivo. Tenemos todavía pendiente reconstrucción en el año 2010, 2014, 2022. Pero la gente en el terremoto y tsunami, esa gente está en casa hace Sí, tiempo. pero mire, yo no quiero entrar en esa discusión, pero de partida ahí las viviendas en general nos entregaron regularizadas. Pero no quiero entrar en esa discusión porque todavía hay viviendas pendientes de esa época. Entonces, yo no quiero, porque no tiene mucho sentido, porque sabemos la complejidad que esto tiene. Entonces, que nos vengan a decir que eso se hizo, esperemos todavía. Nosotros siempre dijimos entre 1 año y medio y 2 años, nunca dijimos menos. Y ahora vamos a avanzar. ¿Ministro? Este gobierno va a dejar, le aseguro, va a dejar todos los subsidios entregados, todos los contratos establecidos y muchas viviendas ya entregadas. Ministro, hay una situación que tiene que ver con las viviendas y que voy a ponerlo, si se quiere, en una comparación o una analogía con los automóviles, por ejemplo. Ha empezado a entrar en Chile algo que en Estados Unidos hace mucho tiempo que funciona, que es lo que básicamente se conoce como leasing, y que es básicamente personas que no tienen ingresos como para comprar autos, pero sí tienen ingresos como para arrendar un auto. Y tienen un auto, pagan un fee mensual y ya, andan en su auto y tienen esa relación.
En las casas pasa a veces lo mismo. No tienen ingresos como para comprar casa, pero por lo tanto tienen que arrendar casa. Y el arriendo, ¿qué tanto ha crecido en Chile? Mire, hay dos cosas. El leasing existe en Chile, el leasing habitacional. Hay una ley de hace muchos años. ¿Cuál es la cantidad de viviendas o de familias que entran por ese camino a la vivienda? 5.240. Eso es lo que estamos en este momento. Nada más. 5.200 por el vía leasing. Por vía leasing. Otra cosa son los arriendos. El arriendo ha crecido en todos los segmentos de ingreso. En el caso del programa del Ministerio también quisiéramos avanzar más rápido. ¿Cuáles son las dificultades? Porque no cuesta nada decir construyamos, pero ¿cómo se administran después? Nosotros hoy día tenemos vivienda en arriendo que hemos construido. En el caso de San Pedro de la Paz, compramos un conjunto entero para decir, probemos, aprendamos a administrar desde el municipio, en este caso, desde el sector público o desde organismos públicos, vivienda de arriendo. Esto no es fácil. Entonces, uno habla de Europa, se habla mucho de esto, pero Europa lleva 200 años en esto, 150 años en esto. Nosotros estamos empezando a aprender. Una cosa es construirla, una cosa es tener el arriendo y otra cosa es administrarla. De las comunas que más ha avanzado en esta Recoleta, que ha sido un piloto, de hecho. Pero la verdad que ahí se requiere que haya un equipo fuerte para acompañar el proceso para que se cumpla la regla del arriendo a precio justo. Si arriendo mercado, yo conozco gente que tiene 18.000 viviendas en arriendo, empresa, otra tiene 1.800. Las tienen en arriendo, pero esto precio mercado, el que no cumple fuera. Claro. Acá hay que considerar los ingresos, es otra la lógica, que también existe en otras partes del mundo, no solo acá en Chile, y que estamos aprendiendo a hacerlo. ¿Ministro? Yo le diría, perdone, pero en Iquique y Antofagasta, con las mineras al lado, el precio de la vivienda se va muy arriba. Si tuviéramos ahí una capacidad de tener vivienda en arriendo, eso debería bajar el costo del arriendo. Bueno, también está empezando a pasar lo mismo en Magallanes, por el hidrógeno verde y lo que viene. Entonces ahí estamos tratando de anticiparnos y acompañar los procesos. El arriendo es fundamental. Chile necesita un parque de arriendo mucho más grande, sobre todo en los lugares más competitivos. Estamos conversando con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ministro, hace algunas semanas la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por la familia del asesinado empresario Alejandro Correa, que se convirtió como en un caso emblemático de las mafias que están operando en las tomas de terreno, ¿cierto? Que es una cuestión bien compleja, especialmente en la región de Valparaíso. Y lo que la familia ha querido desde entonces es donar el terreno que está tomado para que se construya vivienda social y donárselo al Estado. Se acoge este recurso de protección y se obliga a cumplir con un fallo anterior que obliga a la Seremi a demoler las casas que están allí en toma. Entonces, el gobierno, podía recurrir de alguna manera, entiendo, a eso. ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo se piensa operativizar eso? ¿Y qué tan posible es desalojar esa toma específica y demoler lo que hay ahí? Bueno, en primer lugar, lo que le ocurrió a la familia Correa es algo muy tremendo. O sea, que haya mandado a matar a su padre producto de la presión que se estaba haciendo respecto a los tomadores. Es un grupo efectivamente mafioso el que estuvo a cargo de eso y además ubicó gente de un nivel de ingreso superior al que hay en lo que normalmente llamamos campamento. Es otra la situación. Acá efectivamente la Corte estableció eso. Nunca se ha planteado una donación, nunca. Aquí se ha planteado construir viviendas dentro de las lógicas de construcción de vivienda. O sea, bueno, nosotros lo estudiamos eso, el terreno no reúne condiciones para eso, el terreno reúne condiciones para otras cosas, eso fue parte de lo que en algún momento se nos planteó que lo compráramos, en fin. Nosotros sí dijimos que podía considerarse el terreno para parques, para otro tipo. Parece que hay, según la opinión de un municipio, dijo aquí en un subsector se puede hacer algo de vivienda. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora a partir de la Corte? Obviamente no vamos a apelar, porque podríamos haber apelado y había argumentos y decidimos no apelar. Okay. Y consultamos incluso al Consejo de Defensa del Estado, en fin, no vamos a apelar. En segundo lugar, aquí hay un periodo de 30 días para varios procedimientos previos a propiamente el desalojo y demolición, que es notificar a la familia, ver qué hacemos con los niños, que ahí va a haber un conjunto de condiciones que se están empezando a trabajar. Porque lo que se pedía era que la propia familia, como dueña del terreno, se hiciera cargo de que esa gente saliera, ¿cierto? Hay una serie y ahora lo que se establece es que es el Estado el que tiene que hacer. Es que el Estado hoy día tenemos que notificar a la familia, tenemos que hacerles ver que tienen que salir, que se va a desocupar, preparar una demolición, porque no es solo la salida, si usted no demuele inmediatamente después llegan otra familia otra familia ocupada. ¿Cuántas familias hay? ¿Cuántas familias hay viviendo? No me acuerdo exactamente, pero creemos que en el momento de actuar, no me acuerdo exactamente, pero son bastantes, sí.
aunque los terrenos son bastante más grandes también que lo que son normales en las tomas, las ocupaciones son más amplias. Más masivas, ya. No masivas en cantidad femeninas, sino que cada sitio es más grande. Nosotros tenemos tomas con sitio 400 metros, don Fernando, 400 Mira, metros. pero, y eso, hay, digamos así, grupos organizados que, bueno, sugieren una toma, canalizan la toma y dominan la toma. Bueno, hay traficantes de suelo. Así como hay, qué sé yo, personas que cruzan a inmigrantes de una frontera a otra y saben exactamente por dónde. Aquí hay especialistas en toma. Hay traficantes de todas maneras de suelo. Y bueno, en el caso de los migrantes, el caso que yo le puedo decir con más precisión, Lamparaíso es una toma que fue producida por cierta gente que le vendía a los migrantes, los traía en micro desde el norte, en buses desde el norte, desde la frontera, hasta los lugares, le mostraban el terreno, le mostraban una escritura, incluso falsa, por cierto, pero una escritura, y se lo vendían, 7 millones, 2 millones, 3 millones, un sitio así, sin ningún servicio y nada, y que no era de ellos, o sea, era una estafa por todos lados. Bueno, tenemos casos extremos como ese. En estos casos de sectores de más alto ingreso, efectivamente han habido mafias que ofrecen esto y ganan grandes cantidades. Hay otro tipo de cosas que las famosas parcelaciones, que también se prestan para hacer loteos dentro de las parcelaciones. En Pica, por ejemplo, alrededor de Pica está lleno o sea, no está lleno, pero hay ciertas parcelaciones que se subdividieron, que todo es irregular, es ilegal. No tienen, las personas pagan y no tienen ningún derecho de propiedad, es un derecho abstracto, es un derecho que no opera para poder defender lo que han invertido. Ministro, tenemos traficantes de suelo en todas partes. pasemos el caso del momento, ¿cierto? El llamado caso Audio, caso Hermosilla y las eventuales, digamos, favores que se le realizan al Grupo Patio para la instalación de un complejo industrial. Usted abrió una investigación sumaria por esta arista de esta investigación para saber si efectivamente hubo una intervención del Ministerio de Vivienda en el gobierno anterior. ¿Cuáles son los antecedentes para esta presentación y qué se ha configurado hasta ahora? ¿Qué significa investigación sumaria? No es un sumario probablemente tal, sino que determinar si aquí hay o no indicios de delito, indicios que pueden llevar a ser un sumario, ¿ya? Irregularidad en la aplicación de nuestras normas. En eso estamos. ¿Cuándo termina esa investigación? El día de hoy. Después de terminarla hoy, porque son 5 días hábiles nomás, tiene 2 días para redactar la persona que está a cargo y esperamos que salga un muy buen informe y a ellos le va a poder contestar esto con propiedad. Pero a usted le llama la atención que el Grupo Patio obtuviera en apenas 2 meses y medio documentos que pueden tardar hasta 2 años y los antecedentes indican que sí, Luis Hermosilla había intervenido los plazos con el entonces ministro Felipe Guard, que lo niega, dice nosotros aceleramos como 200 proyectos, entre ellos está el del Grupo Patio. Bueno, yo que en esto es parte de la investigación, por eso no me gusta opinar de esto, pero sí le quiero decir de que los tiempos de demora en analizar las solicitudes de informe de factibilidad constructiva, porque de eso se trata, depende mucho de las complejidades y de la época. Durante la pandemia esto fue mucho más largo. Posterior a la pandemia se acortó, pero empezaron a llegar muchos proyectos estaban y también se alargó el tiempo porque eran más proyectos. En esta época, 2 meses y medio es demasiado corto, es verdad, pero había un promedio de como 6 meses en un momento y en otro subió después a 1 año. Ya hay distinto, depende de la complejidad del proyecto. En esto fue especialmente, una señal de que fue especialmente rápido. Pero ¿Y eso levanta sospechas de las gestiones que pudieron hacerse? Habría que ver el efecto que tuvo el hecho de hacer más rápido, se dejó atrás otros proyectos. ¿Qué ocurrió con eso? El Ministerio de la Vivienda permanentemente apura proyectos, o sea, todo lo que tienen que ver con los programas del plan de emergencia habitacional nos obliga a aprobarlo en todos lados, estamos permanentemente reuniéndonos con todos para apurarlo. Pero lo que dice el ministro Ward, que estaba dentro de la lista del gobierno prioritario de los proyectos a sacar, bueno, todo eso es parte de lo que se está viendo en este ¿Y cuándo más o menos se piensa que puede tenerse algún tipo de resultado de esa investigación sumaria? Tenemos a partir de hoy 2 días máximo. En 2 días más, dentro de esta semana va a quedar listo. Okay. Claro, porque usted ha planteado que hasta qué punto un lobby lleva a alterar una decisión normal, que es eso lo que hay que investigar. Normalmente los lobbies llegan, ¿sabes cuántos lobbies tengo solicitud de lobby yo en los 2 años y medio que yo? 2.067 lobbies. 2.067. De los cuales yo he atendido solo 374 y lo demás lo he derivado, 132, alrededor de 130 por año. ¿Ya? Son muchos. Y en general los grandes proyectos urbanos llegan a decir, mire, queremos que esto sea aquí, sea allá, de distintos tipos de proyectos permanentemente. A veces porque hay gestiones demasiado lentas en la burocracia y otras, distintas razones.
y ahí se evalúa si tiene sentido o no. Eso normalmente también es parte del proceso, pero dentro de algo que se llama ley del lobby. O sea, se presenta, se solicita, se contesta y queda un acta, y se dice quiénes estuvieron. Yo en general en todos los lobbies que hago estoy con 4 o 5 personas para Oiga, ver a el propósito problema. de lobby, usted fue senador harto tiempo, así es que conoce perfectamente el sistema de nombramientos y en esta crisis que está viviendo la Corte Suprema a partir también del caso Audio y caso Hermosilla, tenemos a una ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sumamente complicada y eventualmente al borde de la expulsión de la Corte Suprema, y hay un nuevo antecedente que publica La Tercera, y que es que la Comisión para el Mercado Financiero reconoce que el exministro Andrés Chadwick, muy cercano a Luis Hermosilla, como sabemos, intercedió ante uno de los consejeros, Augusto Iglesias, que había sido funcionario del gobierno del presidente Piñera, para favorecer a la empresa de los Sauer, que está en el ojo de la polémica. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve todo lo que está ocurriendo? Me va a perdonar, pero no voy a opinar de esto. Es un proceso que está en investigación, está en el proceso judicial. Yo no me quiero sumar a dar opiniones sin antecedentes suficientes, sin elementos suficientes, y no voy a opinar. ¿Pero le parece que estamos en una crisis en torno a la judicatura, O sea, a las relaciones entre... Estamos en una situación que no nos imaginábamos que vivíamos, un conjunto de interacciones y de acciones que no nos imaginábamos que hubiera esta red con estas características, y esto sin duda cuestiona no solo al sistema judicial, sino que también a la democracia. ¿Cómo vamos a resolver esto de una manera que permita fortalecer el sistema democrático y la justicia? Déjeme horadar un poquitito esto de la siguiente forma. ¿Existen los equivalentes a esto que estamos observando en materia de nombramiento, etcétera? ¿Existen los equivalentes, por ejemplo, en cómo se impulsa y cuándo se decide y cómo se decide dónde se construyen casas, habitaciones, cuáles son los primeros, cuáles son los detrás? Hay, qué sé yo, personas que tienen capacidad de lobby más efectiva para tratar de convencer, comprar estos terrenos que estos otros terrenos. ¿Hay algún tipo de funcionamiento de ese tipo para asociarlo? Bastante distinto, porque aquí el mercado es bastante más determinante. O sea, si usted va a la calle Santa Rosa, al final de la calle Santa Rosa ve muchos terrenos ocupados. Y usted se pregunta por qué están desocupados. Son de inmobiliaria en general, porque están en engorda esos terrenos. ¿Ya? Cuando eso entra en una oferta de vivienda, depende de los propietarios del terreno. En nuestro sistema en vivienda, una cosa es la vivienda pública y otra cosa es la vivienda inmobiliaria. ¿Ya? En el caso de la vivienda pública nosotros tenemos cierta planificación. ¿Quién fija el orden? Hoy día el sistema lo fija el comité que consigue un terreno y empieza un proceso, cosa que tiene, y no una racionalidad, a veces coinciden, a veces no. En el caso de la vivienda del sector inmobiliario, buscan el mercado donde hay más posibilidad de vender y buscan quién les vende a qué valor el terreno, o compran en otros casos poblaciones completas para construir. Usted aquí es distinto, es bastante distinto de lo que usted está señalando. ¿Ministro? En el caso de las bodegas en zonas rurales hay otra lógica, efectivamente, porque lo del Grupo Patio es la construcción, es un terreno de 400 hectáreas para construir bodegas, ¿no es cierto?, según lo que se plantea, y todo lo que eso genera desde el punto de vista urbano, porque ahí hay, en fin, hay mucho, si genera núcleos urbanos no se podría hacer, esa es una de las grandes normas que tenemos nosotros, porque no podemos seguir poblando el campo de una manera irracional. Tenemos muy pocos minutos para terminar, pero avanza la investigación del caso Convenios, que complicó tanto a su ministerio en un momento. Y hay un antecedente puntual por el que quisiera preguntarle, que es esta noticia de que la Seremi de Vivienda de Valparaíso le hizo una transferencia recién nomás, el 30 de agosto pasado, de 124 millones de pesos a la Fundación Procultura, que ya no existe, con la que distintas reparticiones regionales del Ministerio tuvo convenio. ¿Cómo se explica eso? ¿Es un error? Mire, la Seremi de Valparaíso es una persona muy seria, muy rigurosa. Belén Paredes. Belén Paredes. Lo que ocurrió acá es distinto. La información salió sobre un hecho que había ocurrido mucho tiempo antes. Si usted Una transferencia antigua. Es anterior a todo este proceso. Entonces, entró como noticia a la página de transparencia después, y se tomó la fecha de entrar en la página de transparencia y no la fecha en que esto se había producido. Pero en el fondo son públicos los registros de que no hubo una transferencia de plata. Todo está público, ya, está en nuestra página y todo está público, por lo tanto eso es clarísimo. Es una denuncia del diputado republicano Luis Sánchez. Sí, bueno, pero que él vio una parte de la información, se la aclaró a él entiendo que se le hizo llegar. Porque se veía raro. Se veía raro, efectivamente. O sea, si hubiera sido efectivo hubiese sido bien escandaloso, sí, pero ya, no es así, es solo un registro
Es dicen un registro ustedes. anterior, o sea, eso no existe. O sea, se lo digo categóricamente, eso no ocurrió en los términos, en la fecha que se publicó en la Entiendo. página de transparencia, la transferencia. Ministro, hoy es 11 de septiembre y eso, bueno, genera todo tipo de sentimientos en la población, de recuerdos que tienen que ver con el golpe de Estado del año 1973. Desde ese punto de vista, usted ¿cómo ve nuestra historia asociada a nuestro presente? Mire, yo soy de una generación no tan distinta a la suya, un poquito por delante, pero que nosotros vivíamos un mundo que creíamos que estábamos por construir otro país, en otras condiciones estábamos al borde de algo tan tremendo como fue este golpe de Estado. Y todos los dolores que provocó, o sea, hoy día es un día de recuerdo, de memoria y también de reflexión sobre lo que no se ha logrado hacer. Siempre uno puede compararse con otros países o puede compararse con el sufrimiento propio. Respecto a otros países probablemente hemos hecho más. Respecto al sufrimiento, a todas las familias que hoy día no logran saber qué pasó con sus familiares, que es una cosa muy dolorosa. Muy dolorosa. Yo tengo amigos, gente conocida, nunca se ha sabido. Patricio Vergara nunca hemos sabido qué pasó con él. Dónde lo mataron, dónde lo enterraron y su familia no sabe. Y así seguimos con muchas familias. Y esto provoca todo tipo de reacciones, las familias son distintas. Después, hoy día se vive de gente que sufrió lo peor, que incluso fueron asesinados los hijos y las consecuencias en los nietos y en los hijos. Eso no se toma en cuenta. Son 2, 3 generaciones Claro. y a veces hasta 4 generaciones dañadas. Claro. La gente, bueno, traumatizada, pero provoca distintos tipos de efectos en ello. No quiero entrar porque respeto mucho a las personas que han vivido todo eso. A un niño que le tocó ver cómo violaban a su madre, que no son pocos, delante de él y lo obligaban a verlo. O sea, usted comprenderá el daño que le dejaron para toda la vida por muchas cosas. O sea, es tiempo de dolores también, es de recuerdos, de dolores, también de reflexión de decir cómo generamos una democracia dentro de la cual esto no es posible. Y a su vez cómo generamos un cierto consenso cultural en el país, de decir esto hay que marcarlo. O sea, los sitios de memoria, como decía ayer el presidente Boric, son sitios de recuerdo, sitios de reflexión, sitios de pensar cómo puede haber ocurrido lo que ocurrió ahí adentro, lo que se vivió tantos seres humanos, cómo llegamos a ese nivel de polarización. Esto es algo importante de pensar. Yo creo que todo este tipo de cosas cuestionan siempre mucho a la política, la capacidad que tiene, no en el momento solamente que se produjeron los hechos, sino que también hoy día cómo es capaz de transformarlo en algo que genere una democracia con otra solidez, con Muy otra bien. fuerza valórica y además de convivencia, de respeto a la diversidad. Y en ese sentido yo creo que hoy día vivimos temas, la democracia está muy cuestionada hoy día por la realidad. O sea, el cambio climático pone a prueba la democracia y quien crea que no está fuera de realidad. Los temas, esta marea de delitos que recorre el continente y que recién nos está llegando a nosotros, tenemos que tomarla en serio, no como una pelea a corto plazo en torno a una candidatura. O sea, yo creo que la política requiere como nunca tener un debate a la altura de los desafíos que está viviendo, y la crítica a la gente es en parte por cuestiones concretas que no se resuelven. Por ejemplo, el tema previsional. Pero es también por el tema de fondo de la política que no logra hacerse cargo y tener respuestas. Los proyectos políticos, derecha, izquierda, de los grandes desafíos que tiene hoy día Chile y la humanidad. Muy Porque bien. hoy día no basta con decir que no quiere la desigualdad, que es fundamental. Chile es un país muy desigual, le tenemos que terminar. Pero también ver cómo asumimos estos grandes temas. O sea, el tema de seguridad es un tema de convivencia entre seres humanos. Son seres humanos los que están haciendo y se han formado de una determinada manera en esta sociedad. En Chile antes del 90 usted no veía que hubiera robo de un vecino a otro vecino, eso no existía. Menos que un ataque y menos matarlo al vecino. O sea, hoy día se dan, esto es latinoamericano, yo creo que lo peor es tomarlo como un problema puramente nacional. Esto es una marea que tiene que ver la familia, la educación, el barrio, y tenemos que actuar sobre el conjunto, sobre las causas y no solo golpear el delito, que es fundamental, pero también sobre las causas, y en esto yo reclamo y aprovecho, contra los medios de comunicación. Si los medios de comunicación tienen un rol fundamental, es un factor de las causas también, y es bien importante que haya un debate que reconozca todos los aspectos positivos de creación de la sociedad para enfrentar esto, porque los hay en la familia, hay en todos lados.
Y también miremos aquellos casos en la educación que tienen un sentido no solo del resultado de la prueba SIMSE, sino que una forma de ser del niño en la sociedad, del joven en la sociedad de la persona. Muy bien, Estamos en un Carlos. desafío de ese tipo, quiero decirle, y Muy esto bien. tenemos que tomarlo con mucha fuerza. Y yo aprovecho de reclamarle a los medios de comunicación, aunque me digan lo que me digan, porque creo que son un determinante de la opinión pública muy importante. Tiene derecho a expresar su opinión No, de todas maneras y lo agradecemos mucho que comparta con nosotros sus reflexiones, ministro Montes, además de hablar cosas propias y urgentes de su cartera. Muy buenos días. Muchas gracias, me ha gustado mucho conversar sobre un proyecto que estamos haciendo aquí en Ciudad del Niño. Ya. Otra forma de entender la vivienda, el barrio, la ciudad, pero junto con la familia y todo, pero eso tendremos oportunidad. Lo en vamos a otro dejar momento. pendiente. De todas maneras, compromiso. gracias, Muchas Gracias, a Carlos. ustedes.